Lección 2. Una meta principal definitiva. La mejor rosal, después de todo, no es la que tiene menor cantidad de las espinas, pero la que produce los mejores rosas. Henry Van Dyke. Usted puede hacerlo si cree que puede. Usted se encuentra en el inicio de un curso de filosofía que, por primera vez, en la historia del mundo, se ha organizado a partir de los factores conocidos que se han usado y siempre debe ser utilizado por personas de éxito. Estilo literario ha sido completamente subordinado por el bien de enunciar los principios y las leyes incluidas en este curso de tal manera que puedan ser asimilados rápidamente y fácilmente por la gente en todos los ámbitos de la vida. Algunos de los principios que se describen en el curso son familiares para todos los que quieran leer el curso. Otros están aquí manifestaron por primera vez. Hay que tener en cuenta, desde la primera lección hasta la última, que el valor de la filosofía reside enteramente en los estímulos de pensamiento que se producen en la mente del alumno y no solo en las propias lecciones. Dicho de otra manera, este curso está pensado como un estimulante mental que hará que el estudiante para organizar y dirigir a un fin definitivo a las fuerzas de su mente, por lo que el aprovechamiento de la energía estupenda que los residuos mayoría de la gente en la espasmódica, el pensamiento sin propósito. Unicidad de propósito es esencial para el éxito, no importa lo que puede ser la idea de la definición de éxito de uno. Sin embargo, la unidad de propósito es una cualidad que puede ser, y generalmente lo hace, llame a la reflexión sobre muchos temas relacionados. Este autor viajó una gran distancia para ver a Jack Dempsey tren para una batalla que se aproxima. Se observó que no se basó enteramente en una forma de ejercicio, pero recurrió a muchas formas. El saco de boxeo le ayudó a desarrollar un conjunto de músculos y también entrenó a su ojo para ser rápido. Las mancuernas capacitados todavía otro conjunto de músculos. Correr desarrollados los músculos de las piernas y las caderas. Una ración de comida bien balanceada suministra los materiales necesarios para la construcción de músculos sin grasa. Dormir bien, la relajación y el descanso hábitos de siempre siguen otras cualidades que debe tener para ganar. El estudiante de este curso es, o debería ser, participa en el negocio de la formación para el éxito en la batalla de la vida. Para ganar hay muchos factores que deben tener atención. Una mente bien organizada, alerta y lleno de energía es producida por varios y diversos estímulos, todos los cuales están claramente descritos en estas lecciones. Hay que recordar, sin embargo, que la mente necesita, para su desarrollo, una variedad de ejercicios, así como el cuerpo físico, para ser desarrollado adecuadamente, requiere de muchas formas de ejercicio sistemático. Los caballos son entrenados para ciertos aires por los entrenadores que los obstáculos, saltar por encima de obstáculos, que hacen que se desarrollen las medidas deseadas, por el hábito y la repetición. La mente humana debe ser entrenado de una manera similar, por una variedad de estímulos de pensamiento inspirador. Usted podrá observar, antes de haber ido muy lejos en esta filosofía, que la lectura de estas lecciones superinducir un flujo de pensamientos que abarcan una amplia gama de temas. Por esta razón, el estudiante debe leer el curso con un cuaderno y lápiz a la mano, y sigue la práctica de registrar estos pensamientos o ideas, ya que vienen a la mente. Siguiendo esta sugerencia, el estudiante tendrá un conjunto de ideas en el momento en que el curso haya sido leído 2 o 3 veces, suficientes para transformar su totalidad plan de vida. Siguiendo esta práctica se notará, muy pronto, que la mente se ha vuelto como un imán, ya que atraerá ideas útiles a la derecha de la nada. Para usar las palabras de un notable científico que ha experimentado con este 4 principio para un gran número de años. Va a hacer usted mismo una gran injusticia si usted emprende este curso, incluso con una sensación de distancia que no necesitan de un mayor conocimiento de lo que ahora posee. En realidad, nadie sabe lo suficiente acerca de cualquier tema que valga la pena que le da derecho a sentir que tiene la última palabra sobre el tema. En la larga y ardua tarea de tratar de acabar con algunos de mi propia ignorancia y dar paso a algunas de las verdades útiles de la vida, he visto muchas veces, en mi imaginación, el gran marcador que está en la entrada de puerta de enlace de la vida y escribe pobre loco en la frente de los que creen que son sabios, y pobre pecador en la frente de los que creen que son santos, lo cual, traducido al lenguaje cotidiano, significa que ninguno de nosotros sabe mucho, y por la naturaleza misma de nuestro ser no puede saber todo lo que necesitamos saber para vivir sanamente y disfrutar de la vida mientras vivimos.
La humildad es un precursor del éxito. Hasta que llegamos a ser humildes en nuestros propios corazones, no somos propensos a beneficiarse en gran medida por las experiencias y los pensamientos de los demás. ¿Suena como una prédica en la moral? Bueno, ¿qué pasa si lo hace? Incluso los sermones, como seca y carente de interés, ya que generalmente son, pueden ser beneficiosos y sirven para reflejar la sombra de nuestro verdadero yo para que podamos tener una idea aproximada de nuestra pequeñez y la superficialidad. El éxito en la vida se basa en gran medida de nuestros hombres que saben. El mejor lugar para estudiar al hombre animal está en su propia mente, tomando lo más preciso posible, un inventario de ti mismo. Cuando usted se conoce a fondo, si alguna vez, también se sabe mucho acerca de los demás. Para conocer a los demás, no como parecen ser, sino como lo que realmente son, estudian a través de 1. La postura del cuerpo y la forma de caminar. 2. El tono de la voz, su calidad, tono, volumen. 3. Los ojos, ya sea sospechosa o directas. 4. El uso de las palabras, su tendencia, la naturaleza y la calidad. A través de estas ventanas abiertas puede literalmente caminar a la derecha en el alma de un hombre y echar un vistazo a el hombre real. Yendo un paso más allá, si quieres conocer a los hombres estudian, cuando está enojado, cuando en el amor, cuando se trata de dinero, cuando coma, solo, y no observadas, ya que creen, cuando se escribe, cuando en problemas, cuando alegre y triunfante, cuando abatido y derrotado, cuando se enfrenta a una catástrofe de naturaleza peligrosa, cuando se trata de hacer una buena impresión en otros, cuando se le informó de la desgracia ajena, cuando se le informó de la buena fortuna de los demás, al perder en cualquier tipo de un juego de deporte, al ganar en el deporte, cuando solo, en un estado de ánimo meditativo. Antes de que usted puede saber un hombre, tal como es, debe observarlo en todos los estados de ánimo que anteceden, y tal vez más, que es prácticamente el equivalente a decir que usted no tiene derecho a juzgar a los demás a la vista. Ninguna persona está educado que no tiene por lo menos un conocido hablar con la ley de compensación, tal como se describe por Emerson. Las apariencias cuentan, no puede haber ninguna duda de eso, pero las apariencias son a menudo engañosas. Este curso ha sido diseñado de manera que el estudiante que domina puede hacer un inventario de sí mismo y de los demás por otros métodos de complemento de juicio. El estudiante que domine esta filosofía será capaz de mirar a través de la corteza exterior de adorno personal, ropa, llamada cultura y similares, y en el fondo en el corazón de todo acerca de él. Esta es una promesa muy amplia. No se habría hecho si el autor de esta filosofía no había conocido, a partir de años de experimentación y análisis, para que la promesa puede cumplirse. Algunos que han examinado los manuscritos de este curso se han preguntado por qué no se llama un curso de arte de vender maestro. La respuesta es que la palabra arte de vender es comúnmente asociado con la comercialización de bienes o servicios, y sería, por tanto, reducir y circunscribir la naturaleza real del curso. Es cierto que se trata de un curso de arte de vender maestro, siempre se tiene una vista de la media de lo más profundo del significado del arte de vender. Esta filosofía es permitir a aquellos que dominan a vender a su manera a través de la vida con éxito, con la mínima cantidad de la resistencia y la fricción. Tal curso, por lo tanto, debe ayudar al estudiante a organizar y hacer uso de mucha verdad, que es pasado por alto por la mayoría de las personas que van por la vida como mediocres. No todas las personas están constituidas de forma que desean saber la verdad sobre todos los asuntos que afectan vitalmente vida. Una de las grandes sorpresas de la autora de este curso ha reunido en el marco de sus actividades de investigación, es que muy poca gente está dispuesta a escuchar la verdad cuando muestra sus propias debilidades. Preferimos ilusiones a las realidades. Nuevas verdades, si se aceptan en absoluto, se toman con el proverbial grano de sal. Algunos de nosotros nos exigen más que una simple pizca de sal, exigimos lo suficiente para conservar en vinagre nuevas ideas para que sean inútiles. Por estas razones, la lección introductoria de este curso, y esta lección, así, que abarque temas objeto de allanar el camino para nuevas ideas para las ideas, no será demasiado grave un choque a la mente del estudiante. La idea que el autor quiere transmitir ha declarado con toda claridad por el editor de la revista estadounidense, en un editorial que apareció en una edición reciente, con las siguientes palabras. En una reciente noche de lluvia, Carl Oman, el rey de renos de Alaska, me contó una historia real. Se ha pegado en mi cosecha desde entonces.
Ahora voy a pasar a lo largo. Cierto Groenlandia esquimo, dijo Lomen, se tomó en una de las expediciones polares de América del Norte hace varios años. Más tarde, como recompensa por el servicio fiel, fue llevado a la ciudad de Nueva York para una corta visita. En todos los milagros de la vista y el sonido se llenó de una maravilla más sorprendido. Cuando regresó a su pueblo natal contaba historias de los edificios, que se alzaban en el aspecto del cielo, de los coches de la calle, que describió como las casas que se movían a lo largo del camino, con las personas que viven en ellos a medida que avanzaban, de puentes gigantescos, luces artificiales y todos los otros concomitantes deslumbrantes de la metrópoli. Su gente lo miraba con frialdad y se alejó. Y luego todo el pueblo fue bautizado como Sagtluk, que significa el mentiroso, y este nombre que llevaba en vergüenza a la tumba. Mucho antes de su muerte, su nombre original fue olvidado por completo. Cuando Knud Rasmussen hizo su viaje desde Groenlandia hasta Alaska fue acompañado por un esquimal de Groenlandia llamado Mitek, Otterduck. Mitek visitó Copenhague y Nueva York, donde vio muchas cosas por primera vez y quedó muy impresionado. Más tarde, a su regreso a Groenlandia, recordó la tragedia de Sagtluk y decidió que no sería prudente decir la verdad. En cambio, sería narrar historias que su pueblo podía comprender y así salvar su reputación. Entonces él les dijo cómo él y el Dr. Rasmussen mantuvo un kayak en la orilla de un gran río, el río Hudson, y cómo, cada mañana, que remaban por su casa. Patos, gansos y juntas iban a ser tenido en abundancia y disfrutamos de la visita inmensamente. Mitek, a los ojos de sus compatriotas, es un hombre muy honesto. Sus vecinos lo tratan con respeto raro. El camino de la verdad de cuento siempre ha sido inestable. Sócrates bebiendo la cicuta, Cristo crucificado, Esteban apedreado, Bruno quemado en la hoguera, Galileo aterrorizado en la retracción de sus verdades estrelladas. Siempre puede uno seguir ese sendero Bradley a través de las páginas de historia. Hay algo en la naturaleza humana que nos hace enviar el impacto de las nuevas ideas. No nos gusta que lo molesten en las creencias y prejuicios que se han transmitido con los muebles de la familia, en la madurez que muchos de nosotros entrar en hibernación y viven de la grasa de los antiguos fetiches. Si hay una nueva idea invade nuestra, nos levantamos gruñendo de nuestro sueño invernal. Los esquimales, por lo menos, tenía una excusa. No fueron capaces de visualizar las imágenes sorprendentes extraídas por Sagtluk. Sus vidas simples habían sido demasiado circunscrito por el melancólico noche ártica. Pero no hay ninguna razón adecuada por qué el hombre promedio nunca debe cerrar su mente a los sesgos frescos sobre la vida. Lo hace, de todos modos. No hay nada más trágico, o más común, de la inercia mental. Por cada 10 hombres que son físicamente perezosos hay 10.000 con mentes estancadas. Y mentes estancadas son los criaderos de miedo. Un viejo granjero, en Dormant siempre solía terminar sus oraciones con esta súplica: «Oh, Dios, dame una mente abierta». Si más personas siguieron su ejemplo se pueden escapar de ser paralizado por los prejuicios. Y lo que es un lugar agradable para vivir en el mundo sería. Cada persona debe hacer su negocio para reunir nuevas ideas a partir de fuentes que no sean el medio ambiente en el que la vida cotidiana y las obras. La mente se vuelve marchita, estancada, estrecho y cerrado, a menos que busca nuevas ideas. El agricultor debe llegar a la ciudad bastante a menudo y caminar entre las caras extrañas y los edificios altos. Él volverá a su granja, su mente refrescada, con más valor y mayor entusiasmo. El hombre de la ciudad debe hacer un viaje al país de vez en cuando y refrescar su mente con lugares nuevos y diferentes de los asociados a sus labores diarias. Todo el mundo necesita un cambio de ambiente mental en periodos regulares, lo mismo que un cambio y la variedad de los alimentos son esenciales. La mente se vuelve más alerta, más elástica y más dispuestos a trabajar con rapidez y precisión después de haber sido bañado en nuevas ideas, fuera del propio ámbito del trabajo diario. Como estudiante de este curso, poner a un lado temporalmente el conjunto de ideas con las que se realizan sus labores diarias y entrar en un campo de la totalmente nueva y en algunos casos, hasta ahora inédito, ideas. Splendid va a salir, en el otro extremo de este curso, con un nuevo balance de las ideas que le hará más eficiente, más entusiasta y más valiente, no importa en qué clase de trabajo usted puede estar comprometido. No tenga miedo de nuevas ideas.
pueden significar para usted la diferencia entre el éxito y el fracaso. Algunas de las ideas presentadas en este curso requerirán ninguna otra explicación o prueba de su solidez, ya que son familiares para prácticamente todo el mundo. Otras ideas aquí presentados son nuevos, y por esa misma razón, muchos estudiantes de esta filosofía pueden dudar en aceptar como sonido. Todos los principios descritos en este curso han sido probado a fondo por el autor, y la mayoría de los principios contemplados han sido probados por decenas de científicos y otros que eran muy capaces de distinguir entre lo meramente teórico y lo práctico. Por estas razones, todos los principios aquí cubiertos son conocidos por ser viable en la forma exacta reclamada para ellos. Sin embargo, ningún estudiante de este curso se le pide que acepte cualquier declaración hecha en estas clases sin haber cumplido primero a sí mismo, por medio de pruebas, experimentos y análisis, que la declaración es el sonido. El mayor mal se pide al estudiante que evitar es la de formar opiniones sin hechos concretos como la base, lo que trae a la mente famosa admonición de Herbert Spencer. En estas palabras hay un principio que es una barra contra toda la información, que es a prueba de todos los argumentos, y que no pueden dejar de mantener a un hombre en la ignorancia eterna. Este principio es desprecio antes del examen. Puede que sea conveniente tener en cuenta este principio cuando se llega a estudiar la ley de la mente maestra de describe en estas lecciones. Esta ley representa un nuevo principio de operación de la mente y, por esta razón, será difícil para muchos estudiantes que lo aceptan como sonido hasta después de haber experimentado con ella. En general, no hay tal cosa como algo por nada. A la larga se obtiene exactamente aquello para lo que se paga si usted está comprando un automóvil o una barra de pan. Cuando el hecho se considera, sin embargo, que se cree que la ley de la mente maestra que es la base real de la mayor parte de los logros de los que se consideran genios, esta ley adquiere un aspecto que requiere más de snap juicio opiniones. Se cree por muchos hombres de ciencia, cuyas opiniones sobre el tema se han dado al autor de esta filosofía, que la ley de la mente maestra es la base de la práctica totalidad de los logros más importantes resultantes de grupo o esfuerzo cooperativo. El difunto doctor Alexander Graham Bell dijo que creía que la ley de la mente maestra, como se ha descrito en esta filosofía, no era solo el sonido, sino que todas las instituciones de enseñanza superior pronto estaría enseñando que la ley como parte de sus cursos de psicología. Charles P. Steinmetz dijo que había experimentado con la ley y había llegado a la misma conclusión que la establecida en estas lecciones, mucho antes de que habló con el autor de la ley de la filosofía de éxito sobre el tema. Luther Burbank y John Burroughs hicieron declaraciones similares. Edison nunca fue interrogado sobre el tema, pero otras declaraciones de su indica que apoyaría la ley como una posibilidad, si no de hecho una realidad. Dr. Elmer Gates aprobó la ley en una conversación con este autor hace más de 15 años. Dr. Gates es un científico de primer orden, ocupando junto con Steinmetz, Edison y Bell. El autor de esta filosofía ha hablado con decenas de hombres de negocios inteligentes que, si bien no eran científicos, admitieron que ellos creían en la solidez de la ley de la mente maestra. Es casi excusable, por lo tanto, para los hombres de menos capacidad de juzgar tales asuntos, para formar opiniones en cuanto a la presente ley, y sin graves, la investigación sistemática. Permítanme poner antes un breve resumen de lo que esta lección es y lo que se pretende hacer por usted. Después de haber preparado a mí mismo por la práctica del derecho, voy a ofrecer esta introducción como un estado de mi caso. La evidencia con que una copia de seguridad de mi caso se presentó en las 16 lecciones de lo que el curso se compone. Los hechos de los que este curso ha sido preparado han sido recogidos a través de más de 25 años de actividad y experiencia profesional, y mi única explicación del uso bastante libre del pronombre personal a lo largo del curso es que estoy escribiendo desde la primera experiencia directa. Antes de la publicación de este curso de lectura en la ley del éxito de los manuscritos fueron sometidos a 2 destacadas universidades con el ruego de que éstas sean leídas por profesores competentes, con el objeto de eliminar o corregir las declaraciones que parecían ser poco sólidas desde el punto de vista económico. Esta petición se cumplió y los manuscritos fueron examinados cuidadosamente, de modo que ni un solo cambio se hizo con la excepción de 1 o 2 pequeños cambios en la redacción. Uno de los profesores que examinaron los manuscritos se expresan a sí mismo, en parte, de la siguiente manera. Es una tragedia que cada niño y niña que ingresa a la escuela no se perfora de manera eficiente en las partes principales 15 de su curso de lectura de la ley del éxito. Es lamentable que la gran universidad con la que estoy conectado,
y cada otra universidad no incluye el curso como parte de su plan de estudios. En la medida que este curso de lectura pretende ser un mapa o plano que lo guiará en la consecución de ese objetivo codiciado llamado éxito, ¿puede no ser así para definir el éxito? El éxito es el desarrollo de la potencia con la que conseguir lo que uno quiere en la vida sin interferir en los derechos de los demás. Me gustaría hacer especial énfasis en la palabra poder porque está inseparablemente relacionada con el éxito. Estamos viviendo en un mundo y en una época de intensa competencia, y la ley de la supervivencia del más fuerte está en todas partes a la vista. Debido a estos hechos, todos los que quieran disfrutar de un éxito duradero debe ir sobre su logro a través del uso del poder. ¿Y qué es el poder? El poder es organizado energía o esfuerzo. Este curso es propiamente la ley del éxito por la razón que enseña cómo se pueden organizar los hechos y el conocimiento y las facultades de la mente en una unidad de potencia. Este curso te ofrece una promesa concreta, a saber, que a través de su dominio y la aplicación se puede conseguir lo que quieras, pero con dos palabras calificativas, dentro de lo razonable. Esta clasificación tiene en cuenta su educación, su sabiduría o su falta de ella, su resistencia física, su temperamento, y todas las otras cualidades mencionadas en las 16 lecciones de este curso como los factores más importantes en la consecución del éxito. Sin una sola excepción, los que han alcanzado un éxito inusitado lo han hecho, ya sea consciente o inconscientemente, a través de la ayuda de la totalidad o una parte de los 15 factores importantes de los que este curso se compila. Si usted duda de esta afirmación, entonces dominar estas 16 lecciones para que pueda seguir con el análisis con una precisión razonable y analizar hombres como Carnegie, Rockefeller, Hill, Harriman, Ford y otros de este tipo que han acumulado grandes fortunas de la riqueza material, y verá que entienden y aplican el principio de esfuerzo organizado, que funciona como un cordón de oro de la evidencia indiscutible a lo largo de este curso. Hace casi 20 años que entrevistó al señor Carnegie para el propósito de escribir una historia sobre él. Durante la entrevista, le pregunté a qué atribuía su éxito. Con un poco de brillo alegre en los ojos, dijo: «Joven, antes de responder a su pregunta, por favor, define el término de éxito». Después de esperar hasta que vio que yo estaba un poco avergonzado por su solicitud, continuó: «Por el éxito que a referencia a mi dinero, ¿verdad que no?». Le aseguré que el dinero era el término por el cual la mayoría de las personas miden el éxito, y luego dijo: «Oh, bueno, si quiere saber cómo conseguí mi dinero, si eso es lo que ustedes llaman el éxito, voy a responder a su pregunta diciendo que tenemos una mente maestra aquí en nuestra empresa, y que la mente está compuesta por más de una veintena de hombres que constituyen mi personal de superintendentes y gerentes y contadores y los químicos y otros tipos necesarios. No hay una sola persona en este grupo es la mente maestra de la que hablo, pero la suma total de las mentes del grupo, coordinado, organizado y dirigido a un fin determinado, en un espíritu de cooperación armoniosa es el poder que tiene mi dinero para mí. No hay dos mentes del grupo son exactamente iguales, pero cada uno en el grupo hace lo que tiene que hacer y lo hace mejor que cualquier otra persona en el mundo puede hacerlo. Allí mismo la semilla de la que este curso se ha desarrollado se sembró en mi mente, pero esa semilla no eche raíces o germinar hasta más tarde. Esta entrevista marcó el comienzo de años de investigación que condujo, finalmente, al descubrimiento del principio de la psicología. Se describe en la lección introductoria como el maestro. Escuché todo lo que dijo el señor Carnegie, pero tomé el conocimiento adquirido en muchos años de contacto posterior con el mundo de los negocios para permitir que pueda captar lo que él dice y comprender con claridad y comprender el principio parte de atrás, que era nada más ni nada menos que el principio de esfuerzo organizado en que se basa este curso en la ley del éxito. Grupo de hombres de Carnegie constituía una mente maestra y que la mente estaba tan bien organizado, muy bien coordinado, tan poderoso, que podría haber acumulado millones de dólares para el señor Carnegie en prácticamente cualquier tipo de empresa de carácter comercial o industrial. El negocio del acero en la que se dedicaba esa mente no era más que un incidente en relación con la acumulación de la riqueza Carnegie. La misma cantidad se podría haber acumulado el maestro había sido dirigida en el negocio del carbón o el negocio de banca o el negocio de la alimentación, por la sencilla razón de que parte de atrás de la mente era el poder.
Ese tipo de poder que puede tener cuando hayas organizado las facultades de su mente y usted se aliaron con otras mentes bien organizado para la consecución de un objetivo principal definido en la vida. Si puedes correr una carrera de perder sin culpar a su pérdida de alguien más, tiene buenas perspectivas de éxito más por el camino de la vida. Un cuidadoso chequeo con varios de los ex socios del señor Carnegie, que se hizo después de iniciarse el curso, demuestra de manera concluyente que no solo existe una ley como la que se ha llamado la mente maestra, pero que esta ley fue la principal fuente del éxito de M.R. Carnegie. Tal vez nadie nunca fue asociado con el señor Carnegie que lo conocía mejor que hizo el señor C.M. Schwab. En estas palabras el señor Schwab ha descrito muy acertadamente que algo sutil en la personalidad del señor Carnegie que le permitió subir a las alturas estupendas. Nunca conocí a un hombre con tanta imaginación, inteligencia viva y comprensión instintiva. Sentiste que sondeó sus pensamientos y ha hecho un balance de todo lo que había hecho o podría hacer. Parecía ponerse a su siguiente palabra antes de que se hablaba. La obra de su mente era deslumbrante y su hábito de la observación cercana le dio un almacén de conocimientos sobre innumerables temas. Pero su calidad excepcional, desde tan rico una dotación, era el poder de inspirar a otros hombres. La confianza irradiaba de él. Usted puede ser dudoso acerca de algo y discutir el asunto con el señor Carnegie. En un instante se le hará ver que era correcto y absolutamente lo cree, o que podría resolver sus dudas al señalar su debilidad. Esta cualidad de atraer a los demás, entonces impulsándolos encendido, se levantó de su propia fuerza. Los resultados de su liderazgo fueron notables. Nunca antes la historia de la industria de la posada, me imagino, estaba allí un hombre que, sin entender su negocio en sus detalles de trabajo, por lo que ninguna pretensión de conocimientos técnicos sobre acero o de ingeniería, sin embargo, fue capaz de construir una empresa semejante. La capacidad del señor Carnegie para inspirar a los hombres se basaba en algo más profundo que cualquier facultad de juicio. En la última frase, el señor Schwab ha transmitido una idea que corrobora la teoría de la mente maestra a la que el autor de este curso ha atribuido la principal fuente de energía del señor Carnegie. El señor Schwab también ha confirmado la afirmación de que el señor Carnegie podría haber tenido éxito, así como en cualquier otro negocio como lo hizo en el negocio del acero. Es obvio que su éxito se debió a la comprensión de su propia mente y la mente de otros hombres, y no al mero conocimiento del negocio del acero en sí. Este pensamiento es más consolador para aquellos que aún no han alcanzado gran éxito, ya que muestra que el éxito es solo una cuestión de la correcta aplicación de las leyes y principios que están disponibles para todos. Y estas leyes, no lo olvidemos, se describe en detalle en el 16 lecciones de este curso. Señor Carnegie aprendió a aplicar la ley de la mente maestra. Esto le permitió organizar las facultades de su mente y las facultades de la mente de otros hombres y coordinar el conjunto detrás de una meta principal definida. Cada estratega, ya sea en los negocios o de la guerra o de la industria u otros llamamientos, entiende el valor del esfuerzo organizado y coordinado. Cada estratega militar comprende el valor de la siembra de semillas de la disensión en las filas de las fuerzas de oposición, porque esto rompe el poder de la coordinación posterior de la oposición. Durante la última guerra mundial se habló mucho acerca de los efectos de la propaganda, y no parece una exageración decir que las fuerzas de desorganización de la propaganda eran mucho más destructivo que eran todas las armas y los explosivos utilizados en la guerra. Uno de los puntos de inflexión más importantes de la guerra mundial se produjo cuando los ejércitos aliados se pusieron bajo la dirección del general francés Foch. Hay militares bien informadas que dicen que este fue el movimiento que deletreó la condenación para los ejércitos enemigos. Cualquier puente del ferrocarril moderno es un excelente ejemplo del valor del esfuerzo organizado, porque demuestra simplemente y claramente cómo miles de toneladas de peso pueden ser asumidos por un grupo relativamente pequeño de barras de acero y vigas de tal manera que el peso se distribuye en el grupo entero. Había un hombre que tenía 7 hijos que siempre estaban peleando entre ellos. Un día los llamó y les informó que deseaba demostrar justo lo que su falta de esfuerzo cooperativo significaba. Se había preparado un paquete de 7 palos que había atado cuidadosamente juntos, uno a uno. Preguntó a sus hijos a tomar el paquete y lo rompiera. Cada hijo intentó, pero fue en vano. Luego cortó las cuerdas y le entregó uno de los palos a cada uno de sus hijos, y le pidió que romper por encima de su rodilla. Después de los palos todos se habían roto, con facilidad, dijo.
Cuando ustedes chicos trabajan juntos en un espíritu de armonía que se asemejan a las ramas secas y nadie puede vencerte. Pero cuando riñen entre vosotros cualquiera puede derrotar uno a la vez. Hay una que valga la pena lección de esta historia del hombre y sus 7 hijos pendencieros, y puede ser aplicado a las personas de una comunidad, los empleados y los empleadores en un determinado lugar de destino, o en el estado y la nación en la que vivimos. Esfuerzo organizado se puede hacer un poder, pero también puede ser un poder peligroso a menos guiado con la inteligencia, que es la razón principal por la 16ª lección de este curso se dedica en gran parte a describir cómo dirigir el poder del esfuerzo organizado de manera que se conduce al éxito. Ese tipo de éxito que se basa en la verdad y la justicia y la equidad que conducen a la felicidad última. Una de las tragedias destacadas de esta época de lucha y la locura de dinero es el hecho de que tan pocas personas se dedican en el esfuerzo que les gusta. Uno de los objetivos de este curso es ayudar a cada estudiante a encontrar su nicho particular en el trabajo del mundo, donde se pueden encontrar tanto en la prosperidad material y la felicidad en abundancia. Para ello un cuadro de análisis de caracteres acompaña a la 16ª lección. Esta carta ha sido diseñado para ayudar al estudiante a hacer un inventario de sí mismo y descubrir lo que la capacidad latente y fuerzas ocultas yacen durmiendo en su interior. Este curso entero está concebido como un estímulo con el que permitirá ver a ti mismo y tus fuerzas ocultas que sean, y para despertar en ti la ambición y la visión y la determinación para hacer que se fueran y reclamar lo que es legítimamente suyo. Hace menos de 30 años, un hombre estaba trabajando en la misma tienda con Henry Ford, haciendo prácticamente el mismo tipo de trabajo que él estaba haciendo. Se ha dicho que este hombre era realmente un trabajador más competente en ese tipo de trabajo en particular, de Ford. Hoy este hombre sigue participando en el mismo tipo de trabajo, con salarios de menos de $100 a la semana, mientras que el señor Ford es el hombre más rico del mundo. ¿Qué diferencia hay en circulación entre estos dos hombres? ¿Qué tan ampliamente los ha separado en términos de riqueza material? Solo esto, Ford entendió y aplicó el principio del esfuerzo organizado, mientras que el otro hombre no lo hizo, en la pequeña ciudad de Shelby, Ohio, ya que estas líneas se escriben. Por primera vez en la historia del mundo se está aplicando este principio de esfuerzos organizados con el objetivo de lograr una alianza más estrecha entre las iglesias y las casas comerciales de una comunidad. Los clérigos y hombres de negocios han formado una alianza, con el resultado de que prácticamente todas las iglesias de la ciudad está lleno de nuevo de todo hombre de negocios, y todo hombre de negocios está lleno de nuevo de todas las iglesias. El efecto ha sido el fortalecimiento de las iglesias y las casas comerciales a tal punto que se ha dicho que sería prácticamente imposible para cualquier miembro de cualquiera de las clases de fracasar en su vocación. Los otros que pertenecen a la alianza permitirán no tales fallos. Un Bion Encyclopedia contiene la mayor parte de los hechos conocidos del mundo, pero son tan inútiles como las dunas de arena hasta que organizó y se expresa en términos de acción. He aquí un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando grupos de hombres forman una alianza con el fin de poner el poder combinado del grupo posterior de cada unidad individual. La alianza ha traído tanto ventajas materiales y morales a la ciudad de Shelby como se disfrutan, pero algunas otras ciudades de su tamaño en Estados Unidos. El plan ha funcionado de manera eficaz y satisfactoria por lo que un movimiento está en marcha para extenderlo a otras ciudades de Estados Unidos. Eso es posible tener una visión aún más concreta de cómo este principio del esfuerzo organizado se puede hacer gran alcance. Deténgase un momento y deja que su imaginación para dibujar una imagen de lo que probablemente sería el resultado si cada iglesia y cada periódico y cada Rotary Club y cada Club Kiwanis y cada Advertising Club y el club de cada mujer y de cada organización cívica de naturaleza similar en tu ciudad o en cualquier otra ciudad en los Estados Unidos deben formar una alianza con el propósito de reunir su poder y el uso de para el beneficio de todos los miembros de estas organizaciones. Los resultados que pueden ser alcanzados fácilmente por una alianza de escalonar la imaginación. Hay 3 poderes sobresalientes en el mundo del esfuerzo organizado. Ellos son las iglesias, las escuelas y los periódicos. Piensa en lo que fácilmente podría pasar si estos 3 grandes poderes y moldeadores de opinión pública deben aliarse entre ellos a fin de lograr un cambio necesario en la conducta humana. Podrían, en una sola generación, por lo que modificar la actual norma de la ética empresarial, por ejemplo, que sería prácticamente un suicidio comercial para cualquier persona que trate de realizar transacciones comerciales en virtud de cualquier norma con exclusión de la regla de oro.
Esa alianza se podría hacer para producir la suficiente influencia para cambiar, en una sola generación, el negocio, las tendencias sociales y morales de todo el mundo civilizado. Tal alianza tendría poder suficiente para imponer a las mentes de las generaciones que se aproximan los ideales deseados. La potencia se organizó esfuerzo, como ya se ha dicho. El éxito se basa en el poder. Eso puede tener un concepto claro de lo que se entiende por el término esfuerzo organizado. He hecho uso de las ilustraciones anteriores y en aras de una mayor atención, voy a repetir la afirmación de que la acumulación de grandes riquezas y el logro de una estación de alta en la vida, como constituyen lo que comúnmente llamamos éxito, se basan en la visión de comprender y la capacidad de asimilar y aplicar los principios fundamentales de las 16 lecciones de este curso. Este curso está en completa armonía con los principios de la economía y los principios de la psicología aplicada. Usted podrá observar que esas lecciones, que dependen, para su aplicación práctica, en el conocimiento de la psicología, se han complementado con una explicación suficiente de los principios psicológicos implicados para hacer las lecciones de fácil comprensión. Antes de que los manuscritos de este curso fueron a la editorial que se presentaron a algunos de los más importantes banqueros y hombres de negocios de los Estados Unidos, para que puedan ser examinados, analizados y criticados por el tipo más práctico de la mente. Uno de los banqueros más conocidos de la ciudad de Nueva York volvieron los manuscritos con el siguiente comentario: tengo una maestría en Yale, pero me gusta intercambiar todo lo que este título me ha llevado a cambio de lo que su curso sobre la ley del éxito habría traído conmigo si me hubieran dado el privilegio de lo que es una parte de mi entrenamiento mientras estudiaba en Yale. Mi esposa y mi hija también leer los manuscritos. Y mi esposa ha llamado su curso el maestro del teclado de la vida porque cree que todos los que entienden cómo aplicarlo puede tocar una sinfonía perfecta en sus respectivos llamamientos, así como un pianista puede tocar cualquier melodía una vez que el teclado del piano y los fundamentos de la música se han dominado. No hay dos personas en el mundo son exactamente iguales, y por esta razón se espera que no hay dos personas a alcanzar con este curso el mismo punto de vista. Cada estudiante debe leer el curso, entenderlo y luego apropiada de su contenido lo que él o ella necesita para desarrollar una personalidad equilibrada. Antes de esta asignación se hace correctamente, será necesario que el estudiante analice a sí mismo a través del uso del cuestionario que viene con la 16ª lección del curso, con el fin de averiguar cuáles pueden ser sus deficiencias. Este cuestionario no debe ser llenado hasta que el estudiante fondo amos el contenido de todo el curso, ya que él estará entonces en condiciones de responder a las preguntas con mayor precisión y comprensión de sí mismo. Con la ayuda de este cuestionario analista carácter experimentado, puede hacer un inventario de las facultades con la misma facilidad y con la mayor precisión un comerciante puede inventariar los bienes en sus estantes. Este curso ha sido elaborado con el propósito de ayudar al estudiante a descubrir cuáles son sus talentos naturales y con el fin de ayudar a organizar, coordinar y poner en uso los conocimientos adquiridos con la experiencia. Durante más de 20 años he estado recogiendo, clasificando y organizando el material que ha pasado en el curso. Durante los últimos 14 años he analizado más de 16.000 hombres y 21 mujeres, y todos los hechos vitales obtenidos de estos análisis se han organizado y tejido en este curso con cuidado. Estos análisis se llevaron a cabo muchos hechos interesantes que han ayudado a hacer este curso práctico y usable. Por ejemplo, se descubrió que el 95% de todos los que se analizaron fueron un fracaso, y solo 5% eran éxitos. Por el término fracaso se quiere decir que no habían podido encontrar la felicidad y las necesidades ordinarias de la vida sin lucha que era casi insoportable. Tal vez se trata de la proporción de éxitos y fracasos que se pueden encontrar si todos los pueblos del mundo se analizaron con precisión. La lucha por la mera existencia es fenomenal entre personas que no han aprendido a organizar y dirigir sus talentos naturales, mientras que el logro de las necesidades, así como la adquisición de muchos de los lujos, es relativamente sencillo entre aquellos que han dominado el principio de esfuerzo organizado. Uno de los hechos más sorprendentes sacado a la luz por los 16.000 análisis fue el descubrimiento de que el 95% que fueron clasificados como fracasos fueron en esa clase porque no tenían objetivo principal definido en la vida, mientras que el 5% que constituye el éxito queridos no solo tenía fines que fueron definidos, pero tenían, también, planes concretos para el logro de sus propósitos. Otro dato importante revelado por estos análisis es que el 95% que constituyen los fallos se dedicaban a trabajos que no les gustaba.
mientras que el 5% que constituyen los exitosos estaban haciendo lo que más les gustó. Es dudoso que una persona podría ser un fracaso en el ejercicio de trabajo, lo que más le gustaba. Otro hecho importante a aprender de los análisis fue que todo el 5% que estaba teniendo éxito había formado el hábito de ahorro sistemático de dinero, mientras que el 95% que eran fracasos no guardados. Esto es digno de una reflexión seria. Uno de los principales objetivos de este curso es ayudar al estudiante en la realización de su obra seleccionada de tal manera que se obtendrán los mayores beneficios en dinero y felicidad. No posición en la vida puede ser seguro, y no logro puede ser permanente a menos construido en la verdad y la justicia. Un objetivo principal definido. La nota clave de toda esta lección se puede encontrar en la palabra definida. Es muy lamentable saber que el 95% de la población del mundo se la deriva sin rumbo por la vida, sin la menor idea del trabajo para el que están mejor equipados, y sin concepto alguno incluso de la necesidad de tal cosa como un objetivo definido hacia el cual luchar. Hay una psicológica, así como una razón económica para la selección de un objetivo principal definido en la vida. Dediquemos nuestra atención en el aspecto psicológico de la cuestión por primera vez. Es un principio bien establecido de la psicología que los actos de una persona están siempre en armonía con los pensamientos dominantes de su mente. Cualquier objetivo principal definido que se fija deliberadamente en la mente y se mantuvo así, con la determinación de darse cuenta de ello, finalmente se satura toda la mente subconsciente hasta que influye automáticamente la acción física del cuerpo hacia el logro de ese propósito. Su principal propósito definido en la vida se debe seleccionar con cuidado deliberado, y después de que se ha seleccionado se debe redactar y se coloca donde podrás ver al menos una vez al día. El efecto psicológico de que es para impresionar a tal efecto en su subconscientemente con tanta fuerza que se acepta tal fin como un patrón o modelo que eventualmente dominará sus actividades en la vida y te llevará, paso a paso, hacia la consecución del objeto de atrás de ese propósito. El principio de la psicología a través del cual usted puede impresionar a su principal objetivo definido sobre su mente subconsciente se llama autosugestión, o sugerencia que usted hace repetidamente a sí mismo. Es un grado de autohipnosis, pero no tenga miedo de que por eso, porque era el mismo principio a través de la ayuda de que Napoleón se levantó de la estación humilde pobre corsa a la dictadura de Francia. Fue a través de la ayuda de este mismo principio que Thomas A. Edison ha aumentado desde el principio humilde de un carnicero noticia donde se acepta como el principal inventor del mundo. Fue a través de la ayuda de este mismo principio que Lincoln puente del poderoso abismo entre su nacimiento humilde, en una cabaña en las montañas de Kentucky, y la presidencia de la nación más grande en la tierra. Fue a través de la ayuda de este mismo principio que Theodore Roosevelt se convirtió en uno de los líderes más agresivos que nunca llegaron a la presidencia de los Estados Unidos. Usted no debe temer del principio de la autosugestión, siempre y cuando esté seguro de que el objetivo para el cual usted se está esforzando es uno que le traerá la felicidad de naturaleza duradera. Asegúrese de que su propósito definido es constructiva, para que su consecución traerá penuria y miseria a nadie, que le traerá la paz y la prosperidad. A continuación, aplicar, hasta el límite de su comprensión, el principio de la autosugestión para la rápida consecución de este propósito. En la esquina de la calle, justo enfrente de la habitación en la que yo escribo, veo a un hombre que está allí todo el día y vende maní. Él está ocupado cada minuto. Cuando no hayan participado efectivamente en la toma de una venta que es tostado y envasado de los cacahuetes en pequeños sacos. Él es uno de ese gran ejército que constituye el 95% que no tiene ningún propósito definido en la vida. Él es la venta de maní, no porque le gusta ese trabajo mejor que cualquier otra cosa que podría hacer, sino porque nunca se sentó y pensó un propósito definido que le traería mayores beneficios para su trabajo. Él está vendiendo cacahuetes porque es un vagabundo sobre el mar de la vida, y una de las tragedias de su obra es el hecho de que la misma cantidad de esfuerzo que se pone en ella, si dirige a lo largo otras líneas, le traería beneficios mucho mayores. Otra de las tragedias de la obra de este hombre es el hecho de que está inconscientemente haciendo uso del principio de la autosugestión, pero lo está haciendo a su propia desventaja. Sin duda, si una imagen se podría hacer de sus pensamientos, no habría nada en esa foto, excepto un tostador de maní, algunas pequeñas bolsas de papel y una multitud de personas que compran los cacahuetes. Este hombre podría salir del negocio de maní si tenía la visión y la ambición primera imaginarse a sí mismo en un llamamiento más rentable.
y la perseverancia para mantener esa imagen ante su mente hasta que le influyó para tomar los pasos necesarios para introducir una mayor vocación rentable. Él pone suficiente mano de obra en su trabajo que le trajera un cambio sustancial si que el trabajo se dirige hacia el logro de un propósito definido que ofrecía mayores rendimientos. Uno de mis amigos personales más cercanos es uno de los escritores más conocidos y oradores de este país. Hace unos 10 años que vio las posibilidades de este principio de la autosugestión y comenzó de inmediato para aprovechar y ponerlo a trabajar. Se elaboró un plan para su aplicación que demostró ser muy eficaz. En ese momento no era ni un escritor, ni un orador. Cada noche, antes de ir a dormir, él cerró los ojos y ver, en su imaginación, una mesa de consejo de largo en la que coloca, en su imaginación, a ciertos hombres bien conocidos por sus características deseaba absorber en su propia personalidad. Al final de la tabla que coloca Lincoln, ya uno y otro lado de la mesa se coloca Napoleón, Washington, Emerson y Albert Hubbard. Luego procedió a hablar con estas figuras imaginarias que se había sentado a su mesa del consejo imaginario, algo de esta manera. El señor Lincoln, deseo construir en mi propio carácter las cualidades de la paciencia y la justicia hacia toda la humanidad y el agudo sentido del humor, que eran sus características sobresalientes. Necesito estas cualidades y no seré contento hasta que los haya desarrollado. Señor Washington, deseo de construir en mi propio carácter las cualidades de patriotismo y sacrificio y liderazgo que eran sus características sobresalientes. El señor Emerson, deseo construir en mi propio carácter las cualidades de la visión y la capacidad de interpretar las leyes de la naturaleza como está escrito en las rocas de las prisiones y los árboles crecen y fluyendo arroyos y el cultivo de flores y los rostros de los niños pequeños, que fueron sus características más destacadas. Napoleón, deseo de construir en mi propio carácter las cualidades de la autosuficiencia y la capacidad estratégica para dominar los obstáculos y beneficios de los errores y desarrollar la fuerza de la derrota, que eran sus características sobresalientes. El señor Hubbard, deseo de desarrollar la capacidad de la igualdad e incluso a sobresalir la capacidad que poseía con la que expresarse en un lenguaje claro, conciso y contundente. Noche tras noche, durante muchos meses, este hombre vio a estos hombres sentados alrededor de la mesa del consejo imaginaria hasta que por fin se había impreso sus características sobresalientes en su propia mente subconsciente con tanta claridad que comenzó a desarrollar una personalidad que fue una combinación de sus personalidades. La mente subconsciente puede ser comparado con un imán, y cuando se ha revitalizado y se satura completamente con ningún propósito definido tiene una decidida tendencia a atraer todo lo que es necesario para el cumplimiento de ese propósito. Iguales se atraen, y usted puede ver la evidencia de esta ley en cada brizna de hierba y cada árbol que crece. La bellota atrae desde el suelo y el aire de los materiales necesarios fuera de las cuales a crecer un árbol de roble. Nunca crece un árbol que es de roble y parte de álamo. Cada grano de trigo que se siembra en la tierra atrae a los materiales de los cuales crecen a un tallo de trigo. Nunca se equivoca y crece tanto la avena y el trigo en el mismo tallo. Y los hombres están sujetos, además, a esta misma ley de la atracción. Vaya a cualquier distrito pensión barata en cualquier ciudad y allí se encuentra la gente de la misma tendencia general de la mente asociada juntos. No decir al mundo lo que puede hacer. Mostrarlo. Por otro lado, entra en una comunidad próspera y allí se encuentra la gente de las mismas tendencias generales asociados juntos. Los hombres que tienen éxito siempre buscan la compañía de otros que tienen éxito, mientras que los hombres que están en el lado desigual de la vida siempre buscan la compañía de aquellos que se encuentran en circunstancias similares. La miseria ama la compañía. El agua busca su nivel sin la certeza más fino que el hombre busca la compañía de aquellos que ocupan su estado general financieramente y mentalmente. Un profesor de la Universidad de Yale y un vagabundo analfabeto no tienen nada en común. Serían miserables si lanzados juntos por un largo periodo de tiempo. Aceite y agua se mezclan tan fácilmente como los hombres que no tienen nada en común. Todo lo cual nos lleva a la siguiente declaración, que atraerá a usted la gente que armonizan con su propia filosofía de la vida, si desea o no siendo esto cierto. ¿No puedes ver la importancia de revitalizar su mente con un objetivo principal definido que atraerá a ustedes que serán de ayuda para usted y no un obstáculo? Suponga que su principal objetivo definitivo es muy por encima de la actual estación en la vida. ¿Y qué? Es su privilegio, no, el deber, de apuntar alto en la vida. Te debes a ti mismo y de la comunidad en la que vive para establecer un alto estándar para ti.
Hay mucha evidencia para justificar la creencia de que nada dentro de la razón está más allá de la posibilidad de alcanzar para el hombre cuyo principal objetivo definitivo ha sido bien desarrollado. Hace Louis Victor Adams algunos años se le dio una sentencia de cadena perpetua en el penal de Arizona. En el momento de su encarcelamiento era un todo hombre malo, según sus propias confesiones. Además de esto se creía que iba a morir de la tuberculosis dentro de un año. Eitinge tenía motivos para sentirse desalentado si alguien alguna vez lo había hecho. Sentimiento público contra él era intenso y no tenía un solo amigo en el mundo que vino y le ofreció el estímulo o ayuda. Entonces sucedió algo en su mente que le devolvió su salud, ponga la temida peste blanca en fuga y finalmente abrió las puertas de la prisión y le dio su libertad. ¿Cuál era ese algo? Solo esto. Él se decidió a azotar la peste blanca y recuperar su salud. Ese fue un objetivo principal muy definido, en menos de un año desde el momento en que se tomó la decisión de que había ganado. Luego se extendió ese objetivo principal definido al hacer su mente para ganar su libertad. Pronto las paredes de la prisión se derritieron a su alrededor. No hay ambiente indeseable es lo suficientemente fuerte como para sostener el hombre o la mujer que entiende la manera de aplicar el principio de la autosugestión en la creación de un objetivo principal definido. Tal persona puede liberarse de los grilletes de la pobreza, destruir los gérmenes de las enfermedades más mortales, levantarse de una estación humilde de la vida al poder y la abundancia. Todos los grandes líderes basan su liderazgo en un objetivo principal definido. Los seguidores son seguidores dispuestos cuando saben que su líder es una persona con un objetivo principal definido que tiene el coraje para respaldar ese propósito con la acción. Incluso un caballo reacio sabe cuando un conductor con un objetivo principal definido toma las riendas y cede a ese controlador. Cuando un hombre con un objetivo principal definido empieza, todo el mundo a través de una multitud se aparta y hace un camino para él. Pero lo dejó a un hombre dudó y demostrar con sus acciones que él no está seguro de por dónde se quiere ir y la gente va a intensificar en todo dedos de los pies y se niegan a ceder un ápice de su camino. En ningún lugar es la falta de un objetivo principal definido más evidente o más perjudicial de lo que es en la relación entre padres e hijos. Los niños perciben muy rápidamente la actitud vacilante de sus padres y se aprovechan de esa actitud con bastante libertad. Es el mismo durante toda la vida. Los hombres con un claro objetivo principal imponer respeto y la atención en todo momento. Hasta aquí el punto de vista psicológico de un propósito definido. Pasemos ahora al aspecto económico de la cuestión. Si un buque de vapor perdió su timón en medio del océano y comenzó dando vueltas alrededor, pronto a agotar su abastecimiento de combustible sin llegar a la costa, a pesar del hecho de que se utilice la energía suficiente para llevarlo a la orilla y de vuelta varias veces. El hombre que trabaja sin un propósito definido que está respaldado por un plan definido para su consecución, se asemeja a la nave que ha perdido su timón. Trabajo duro y las buenas intenciones no son suficientes para llevar a un hombre a través del éxito, porque ¿cómo puede un hombre estar seguro de que ha alcanzado el éxito a menos que haya establecido en su mente algún objeto definido que desea? Cada casa bien construida se inició en la forma de un propósito definido, más un plan definido en la naturaleza de un conjunto de planos. Imagínese lo que pasaría si se trató de construir una casa por el método al azar y sin planes. Los obreros estarían en el camino del otro, material de construcción se amontonó todo el lote antes de que se complete la fundación, y todo el mundo en el trabajo tendrían una idea diferente de cómo la casa debe ser construida. Resultado, el caos y los malentendidos y el costo que sería prohibitivo. Sin embargo, había parado a pensar que la mayoría de las personas terminan la escuela, tener un empleo o entrar en un comercio o profesión sin la menor idea de todo lo que aún se asemeja remotamente a un propósito definido o un plan definido. En vista del hecho de que la ciencia ha proporcionado maneras razonablemente precisas y medios de análisis de carácter y la determinación de la vida de trabajo para que las personas están mejor equipados, no parece una tragedia moderna que el 95% de la población adulta del mundo se compone de hombres y mujeres que son fracasos, porque no han encontrado su nicho adecuado en el trabajo del mundo. Si el éxito depende de la energía, y si la energía está organizado esfuerzo, y si el primer paso en la dirección de la organización es un propósito definido, entonces uno puede ver fácilmente por qué tal fin es esencial. Hasta que el hombre elige un propósito definido en la vida se disipa su energía y extiende sus pensamientos sobre tantos temas y en tantas direcciones diferentes que no conducen al poder, pero a la indecisión y debilidad.
Con la ayuda de un vaso pequeño de lectura usted puede enseñar una gran lección sobre el valor del esfuerzo organizado. Mediante el uso de este tipo de vidrio que pueda concentrarse los rayos del sol en un claro SPOT con tanta fuerza que se quema un agujero en una tabla. Retire el cristal, que representa el propósito definido, y los mismos rayos del sol puede brillar en el mismo tablón de durante 1.000.000 de años sin quemarla. 1.000.000 de baterías eléctricas secas, cuando se organizan adecuadamente y conectados entre sí con cables, se produce suficiente energía para hacer funcionar una buena pieza de tamaño de la maquinaria durante varias horas, pero tenga esas mismas células solos, desconectados, y no uno de ellos ejercerían la energía suficiente para convertir la maquinaria una vez más. Las facultades de la mente pueden correctamente ser comparados con las pilas secas. Al organizar sus facultades, de acuerdo con el plan establecido en las 16 lecciones de este curso de lectura en la ley del éxito, y dirigirlos hacia el logro de un propósito definido en la vida, a continuación, tomar ventaja de la cooperativa o acumulativa principio de que el poder se desarrolla, que se llama esfuerzo organizado. El consejo de Andrew Carnegie fue la siguiente: poner todos los huevos en una canasta y luego ver la canasta para ver que nadie se inicia la vuelta. Por ese consejo que quería decir, por supuesto, que no hay que disipar nuestras energías mediante la participación en las líneas laterales. Carnegie era un economista de sonido y sabía que la mayoría de los hombres harían bien si lo aprovecharon y dirigieron sus energías que alguna cosa se hace bien. Lo mejor de compensación para hacer las cosas es la capacidad de hacer más. Cuando el plan de este curso la lectura nació primero recuerdo haber tomado el primer manuscrito a un profesor de la Universidad de Texas, y en un espíritu de entusiasmo que le sugirió que había descubierto un principio que sería de ayuda para mí en cada discurso público que pronuncié después, porque estaría mejor preparado para organizar y reunir mis pensamientos. Miró el contorno de los 15 puntos por unos minutos, luego se volvió hacia mí y dijo: sí, su descubrimiento va a ayudar a tomar mejores discursos, pero eso no es todo lo que va a hacer, lo ayudará a convertirse en un escritor más eficaz, ya que he notado en sus escritos anteriores una tendencia a dispersar sus pensamientos. Por ejemplo, si usted comenzó a describir una hermosa montaña allá en la distancia, que sería apto para desviar su descripción, llamando la atención sobre un hermoso lecho de flores silvestres, o un arroyo corriendo, o un pájaro cantando, desviándose aquí y allá, en zigzag moda, para finalmente llegar al punto adecuado desde el que ver la montaña. En el futuro se va a encontrar mucho menos difícil de describir un objeto, ya sea que usted está hablando o escribiendo, porque sus puntos de 15 representan el fundamento de la organización. Un hombre que no tenía piernas, una vez se encontró con un hombre que era ciego. Para demostrar de manera concluyente que el cojo era un hombre de visión, que propone el ciego que forman una alianza que sería de gran beneficio para ambos. Deja que yo me subo a la espalda, dijo al ciego, entonces voy a utilizar sus piernas y le permite usar los ojos. Entre los dos nos vamos a llevarnos bien con mayor rapidez. Fuera de esfuerzo aliado viene más poder. Este es un punto que merece mucho la repetición, ya que forma una de las partes más importantes de la fundación de este curso de lectura. Las grandes fortunas del mundo se han acumulado a través de la utilización de este principio de esfuerzo aliado. Lo que un hombre puede lograr con una sola mano, durante un tiempo de vida útil, resulta insignificante en el mejor, no importa lo bien organizado que el hombre puede ser, pero lo que un hombre puede realizar desde el principio de la alianza con otros hombres es prácticamente sin imitación. Esa mente maestra a la que se refirió Carnegie durante mi entrevista con él se compone de más de una veintena de mentes. En ese grupo eran hombres de prácticamente todos temperamento e inclinación. Cada hombre estaba allí para jugar una cierta parte y lo hizo nada más. Hubo un perfecto entendimiento y trabajo en equipo entre estos hombres. Era el negocio de Carnegie para mantener la armonía entre ellos. Y lo hizo maravillosamente bien. Si está familiarizado con el juego de fútbol, que saben, por supuesto, que el equipo ganador es el que mejor coordina los esfuerzos de sus jugadores. El trabajo en equipo es lo que gana. Es lo mismo en el gran juego de la vida. En su lucha por el éxito, que debe tener siempre presente la necesidad de saber qué es lo que quieres, de saber exactamente cuál es su propósito definido, y el valor del principio de esfuerzo organizado para la consecución de aquello que constituye su propósito definido. En una manera vaga, casi todo el mundo tiene un propósito definido, a saber, el deseo de dinero. Pero esto no es un propósito definido en el sentido del término tal como se utiliza en esta lección. Antes de que su propósito puede ser considerado definitivo,
a pesar de ello fueron la acumulación de dinero, tendría que llegar a una decisión sobre el método preciso por el que se propone acumular ese dinero. ¿Sería suficiente para que usted diga que usted ganar dinero por entrar en algún tipo de negocio? Usted tendría que decidir qué línea de negocio. También tendría que decidir dónde usted busque. También tendría que decidir las políticas de negocio en las que quiere llevar a cabo su negocio. Al responder a la pregunta, ¿cuál es su propósito definido en la vida?, que aparece en el cuestionario, lo que he utilizado para el análisis de más de 16.000 personas, muchas respondieron acerca de la siguiente manera: mi propósito definido en la vida es tener la mayor cantidad de servicios para el mundo como sea posible y ganar una buena vida. La respuesta es casi tan clara como la concepción de una rana del tamaño del universo es correcta. El objetivo de esta lección no es para informarles de lo que su vida trabajo debe ser, porque de hecho esto se podría hacer con una precisión solo después de que había sido completamente analizada, sino que se pretende como un medio para inculcar en su mente una clara concepción del valor de un propósito definido de alguna naturaleza, y del valor de la comprensión del principio de esfuerzo organizado como un medio para alcanzar la potencia necesaria con la que se materialice su propósito definido. La observación cuidadosa de la filosofía de negocios de más de un centenar de hombres y mujeres que han alcanzado gran éxito en sus respectivos llamamientos, reveló el hecho de que cada uno era una persona de la decisión rápida y definitiva. El hábito de trabajar con un objetivo principal definido se reproducen en que el hábito de una pronta decisión, y este hábito vendrá en tu ayuda en todo lo que hacen. Por otra parte, el hábito de trabajar con un objetivo principal definido le ayudará a concentrar toda su atención en cualquier tarea hasta que haya dominado. Concentración de esfuerzos y el hábito de trabajar con un objetivo principal definido son dos de los factores esenciales en el éxito que siempre se encuentran juntas. Uno lleva a la otra. Los mejores hombres de negocios exitosos conocidos eran todos los hombres de una pronta decisión que trabajaron siempre con un objetivo principal, destacada como su principal objetivo. Algunos ejemplos notables son las siguientes. Woolworth eligió, ya que su principal objetivo definido, el fragor de los Estados Unidos con una cadena de 5 y 10 tiendas Sand, y concentró su mente en esta tarea hasta que hizo y lo hizo. Wrigley concentró su mente en la producción y venta de un paquete de 5% de la goma de mascar y se volvió esta idea en millones de dólares. Edison se concentró en el trabajo de armonización de las leyes naturales e hizo sus esfuerzos descubrir invenciones más útiles que cualquier otro hombre que haya vivido. Henry L. Doherty se concentró en la construcción y operación de plantas de utilidad pública y se hizo multimillonario. Ingersoll concentró en un reloj de dólar y ceñida a la tierra con tickers e hizo esta idea le dio una fortuna. Statler concentró en acogedor hotel de servicio y se hizo rico y útil para millones de personas que utilizan su servicio. Edwin C. Barnes se concentró en la venta de aparatos para dictar de Edison y se retiró, mientras todavía era un hombre joven, con más dinero del que necesita. Woodrow Wilson concentró su mente en la Casa Blanca durante 25 años y se convirtió en su principal inquilino, gracias a su conocimiento del valor de seguir un objetivo principal definido. Lincoln concentró su mente en la liberación de los esclavos y se convirtió en nuestro más grande presidente de Estados Unidos, mientras que hacerlo. Martin W. Littleton oyó una voz que le llenó con el deseo de llegar a ser un gran abogado, concentra su mente en ese objetivo y ahora se dice que es el abogado de mayor éxito en Estados Unidos, cuyos honorarios para un solo caso no suele ser inferior 50,000 pesos. Rockefeller se concentró en el aceite y se convirtió en el hombre más rico de su generación. Ford se concentró en flippers y se hizo el hombre más rico y poderoso que jamás haya existido. Carnegie se concentró en acero e hizo sus esfuerzos a construir una gran fortuna y pegados a su nombre en las bibliotecas públicas de toda América. Gillette se concentró en una maquinilla de afeitar de seguridad, le dio al mundo un afeitado y se hizo multimillonario. George Eastman se concentró en la Kodak y se le dio la idea de una fortuna mientras que traer mucho placer a millones de personas. Russell Conbell concentra en una sencilla conferencia a acres de diamantes y se dio la idea de más de $6.000.000. Hearst se concentró en los periódicos sensacionalistas y tomó la idea de millones de dólares. Ellen Keller se concentró en aprender a hablar y, a pesar del hecho de que era sordo, mudo y ciego, se dio cuenta de su clara meta principal. John H. Patterson se concentró en las cajas registradoras y se hizo rico y los demás cuidado. El último Kaiser de Alemania se concentró en la guerra y consiguió una gran dosis de la misma, no olvidemos el hecho.
Fleischmann se concentró en el pequeño pastel humilde de la levadura e hizo cosas joroba mismos en todo el mundo. Marshall Field se concentró en la tienda más grande y lo minorista del mundo se levantó antes que él, en realidad. Philip Armadura concentró en el negocio de carnicería y estableció una gran industria, así como una gran fortuna. Cualquiera puede empezar, pero solo la pura sangre se terminar. Millones de personas se concentran, a diario, en la pobreza y el fracaso y obtener tanto en sobreabundancia. Wright Brothers concentra en el avión y dominar el aire. Pullman se concentró en el coche cama y la idea le hizo rico y millones de personas en los viajes confortables. La Liga Anti-Salón concentrado en la enmienda de prohibición y, ya sea para bien o para mal, lo hizo una realidad. Por lo tanto, se verá que todos los que tienen éxito con un poco de trabajo definido objetivo, excepcional como el objeto de su trabajo. Hay una sola cosa que usted puede hacer mejor que nadie en el mundo podría hacerlo. Buscar hasta encontrar lo que esta línea de esfuerzo es, que sea el objeto de su principal objetivo definido y luego organizar todas sus fuerzas y atacar con la creencia de que usted va a ganar. En su búsqueda de la obra para la que se adapta mejor, será así si se tiene en cuenta el hecho de que lo más probable alcanzar el mayor éxito por averiguar lo que el trabajo que más te guste, porque es un hecho bien conocido que un hombre generalmente mejor éxito en la línea particular de la actividad en la que él puede lanzar todo su corazón y alma. Volvamos, en aras de la claridad y énfasis a los principios psicológicos a los que se fundamenta esta lección, porque va a significar una pérdida que puede darse el lujo, si usted no puede comprender la verdadera razón para establecer un objetivo principal definido en su mente. Estos principios son los siguientes. Primero, cada movimiento voluntario del cuerpo humano se produce, controlado y dirigido por el pensamiento, a través del funcionamiento de la mente. Segundo, la presencia de cualquier pensamiento o idea en la conciencia tiende a producir una sensación asociada e instar a transformar ese sentimiento en acción muscular adecuado que está en perfecta armonía con la naturaleza del pensamiento. Por ejemplo, si piensas guiñando el párpado y no hay influencias o pensamientos de venta libre en su mente en el momento de detener la acción, el nervio motor llevará el pensamiento de la sede del gobierno en el cerebro, y apropiada o correspondientes musculares acción tiene lugar inmediatamente. Afirmar este principio desde otro ángulo, usted elige, por ejemplo, un propósito definido como su obra de la vida y tomar una decisión que va a llevar a cabo ese propósito. Desde el momento que usted hace esta elección, ello se convierte en el pensamiento dominante en su conciencia y están constantemente en alerta por los hechos, la información y el conocimiento con el que para lograr ese propósito. Desde el momento en que se planta un propósito definido en su mente comienza, tanto consciente como inconscientemente, para reunir y almacenar lejos del material con el que está para lograr ese propósito. El deseo es el factor que determina cuál es su propósito definido en la vida será. Nadie puede seleccionar su deseo de dominar para usted, pero una vez que seleccione usted mismo se convierte en su principal objetivo definido y ocupa el centro de atención de su mente hasta que se satisface con la transformación en la realidad, a menos que usted permite que sea desplazado por deseos conflictivos. Para enfatizar el principio de que estoy aquí tratando de dejar claro, yo creo que no es descabellado sugerir que para estar seguro de alcanzar con éxito, el propio objetivo principal definido en la vida debe ser respaldado con un ardiente deseo de su logro. Me he dado cuenta de que los niños y niñas que ingresan a la universidad y pagar su camino a través de trabajo parecen sacar más provecho de sus estudios que aquellos cuyos gastos son pagados por ellos. El secreto de esto puede encontrarse en el hecho de que aquellos que están dispuestos a trabajar su camino a través son bendecidos con un ardiente deseo de la educación y ese deseo, si el objeto del deseo está dentro de lo razonable, es prácticamente seguro de realización. La ciencia ha establecido, más allá de la menor lugar a dudas, que a través del principio de la autosugestión cualquier deseo profundamente arraigado satura todo el cuerpo y la mente con la naturaleza del deseo y literalmente transforma la mente en un poderoso imán que atraerá el objeto del deseo, si es dentro de lo razonable. Para la iluminación de aquellos que no pueden interpretar correctamente el significado de esta declaración me esforzaré por establecer este principio de otra manera. Por ejemplo, simplemente desear un automóvil no hará que automóvil para venir rodando en, pero, si hay un deseo ardiente para un automóvil, que el deseo dará lugar a la acción apropiada a través de la que pueda pagarse para un automóvil. Simplemente desear la libertad nunca liberará a un hombre que estaba recluido en la cárcel si no fuera lo suficientemente fuerte como para hacer que él hiciera algo para sí mismo derecho a la libertad.
Estos son los pasos que conducen a la realización del deseo. Primero, el deseo ardiente, entonces la cristalización de ese deseo en un propósito definido, entonces suficientes las medidas adecuadas para alcanzar ese propósito. Recuerde que estos 3 pasos son siempre necesarios para asegurar el éxito. Una vez conocí a una chica muy pobre que tenía un deseo ardiente por un marido rico, y por fin lo conseguí, pero no sin haber transformado ese deseo en el desarrollo de una personalidad muy atractiva, que, a su vez, atrajo el esposo deseado. Una vez tuve un deseo ardiente de ser capaces de analizar con precisión y carácter que el deseo era tan persistente y tan profundamente asentado que prácticamente me llevó en 10 años de investigación y estudio de los hombres y las mujeres. George S. Parker hace una de las mejores plumas del mundo, y a pesar del hecho de que su negocio se lleva a cabo a partir de la pequeña ciudad de Janesville, Wisconsin, ha extendido su producto todo el camino en todo el mundo y tiene su pluma en venta en todos los países civilizados del mundo. Hace más de 20 años, el propósito definitivo del señor Parker fue creado en su mente, y ese propósito era producir la mejor pluma que el dinero puede comprar. Retrocedió al efecto con un ardiente deseo de su realización, y si usted lleva una pluma, lo más probable es que usted tiene pruebas en su posesión que le ha traído éxito abundante. Usted es un contratista y constructor, y, como los hombres que construyen casas por pura madera y ladrillo y acero, se debe elaborar un conjunto de planes después de lo cual dar forma a su edificio éxito. Usted está viviendo en una era maravillosa, cuando los materiales que intervienen en el éxito son abundantes y baratos. Usted tiene a su disposición, en los archivos de las bibliotecas públicas, los resultados cuidadosamente compiladas de 2000 años de investigación que cubren prácticamente cada posible línea de esfuerzo en los que se podría querer participar. Si usted desea convertirse en un predicador que tiene a mano toda la historia de lo que ha sido aprendido por los hombres que le han precedido en este campo, si usted desea convertirse en un mecánico que tiene a mano toda la historia de la invención de las máquinas y el descubrimiento y usos de los metales y cosas metálicas en la naturaleza, si usted desea convertirse en un abogado que tiene a su disposición toda la historia de procedimiento de la ley, a través del Departamento de Agricultura, en Washington, que tiene a su disposición todo lo que se ha aprendido sobre la agricultura y la agricultura, donde se puede utilizar si desea encontrar su vida de trabajo en este campo. El mundo nunca fue tan resplandeciente de oportunidad como lo es hoy. Por todas partes hay una demanda cada vez mayor de los servicios del hombre o la mujer que hace una mejor trampa para ratones o se comporta mejor servicio taquigráfico o predica mejor sermón o cava una zanja o mejor funciona un banco más complaciente. Esta lección no se completará hasta que haya hecho su elección en cuanto a lo que su principal objetivo definido en la vida es ser, y luego registró una descripción de ello por escrito y lo colocó donde se puede ver que cada mañana cuando te levantas y cada noche cuando se jubile. La dilación es, pero ¿por qué predicar al respecto? Cada línea de un hombre que escribe, y cada acto en el que se entrega, y cada palabra que pronuncia sirve como evidencia ineludible de la naturaleza de lo que está profundamente arraigada en su corazón, una confesión que no puede negar. Usted sabe que usted es el que corta tu leña y el cajón de su propia agua y el artífice de su propio objetivo principal definido en la vida. Por lo tanto, ¿por qué detenernos en lo que ya sabes? A propósito definido es algo que debe crear por ti mismo. Nadie más lo creará para usted y no va a crearse a sí mismo. ¿Qué vas a hacer al respecto, y cuándo, y cómo? Comience ahora a analizar sus deseos y saber qué es lo que desea, a continuación, hacer su mente para conseguirlo. Lección 3 apuntará a aquel siguiente paso y le mostrará cómo proceder. Nada se deja al azar en este curso de lectura. Cada paso está marcado claramente. Su parte es seguir las instrucciones hasta que llegue a su destino, que está representado por su principal objetivo definido. Asegúrese de que el objetivo claro y respaldarlo con la persistencia, que no reconoce la palabra imposible. Cuando se llega a seleccionar su principal objetivo definitivo, solo tener en cuenta el hecho de que no se puede apuntar demasiado alto. También hay que tener en cuenta la verdad nunca variable en que se llegará a ninguna parte si usted comienza a ninguna parte. Si tu objetivo en la vida es vaga, sus logros también serán vagos, y bien podrían ser agregados, muy pobre. Sabe lo que quiere, cuando lo quiere, por qué lo quiere y cómo va a conseguirlo. Esto se conoce a los maestros y estudiantes de la psicología como la fórmula WWH, qué, cuándo, por qué y cómo. Lea esta lección 4 veces, a intervalos de una semana de diferencia. Verá mucho en la lección cuarta vez que lo lea que no viste la primera vez.
Su éxito en el dominio de este curso y en lo que usted trae el éxito dependerá en gran parte, si no enteramente, de lo bien que siga todas las instrucciones que contiene. No coloque sus propias reglas de estudio. Siga las previstas en el curso, ya que son el resultado de años de pensamiento y experimentación. Si desea experimentar, esperar hasta que domines este curso en la forma sugerida por su autor. A continuación, estará en condiciones de experimentar de forma más segura, para el presente contenido usted mismo por ser el estudiante. Usted, esperemos, se convierten en el maestro y el estudiante después de haber seguido el curso hasta que haya dominado. Si usted sigue las instrucciones establecidas en el presente curso para la orientación de sus alumnos, se puede dejar no más que el agua puede correr cuesta arriba por encima del nivel de su fuente. Instrucciones para la aplicación de los principios de esta lección. A través de la lección introductoria de este curso, se familiarizó con el principio de la psicología conocida como la mente maestra. Ahora está listo para comenzar el uso de este principio como un medio para la transformación de su principal objetivo definido en realidad. Debe haber ocurrido que se podría así tener como objeto principal definida, a menos que uno tiene, también, un plan muy definido y práctico para hacer ese objetivo se convierta en realidad. El primer paso es decidir cuál es su objetivo principal en la vida será. El siguiente paso es escribir una declaración clara y concisa de este objetivo. Esta medida se acompañará de una declaración, por escrito, del plano de los planes a través del cual tiene la intención de alcanzar el objeto de su objetivo. El siguiente y último paso será la formación de una alianza con alguna persona o personas que van a cooperar con usted en la realización de estos planes y la transformación de su principal objetivo definido en realidad. El objetivo de esta alianza amistosa es el empleo de la ley de la mente maestra en apoyo de sus planes. La alianza debe hacerse entre usted y los que tienen sus intereses más altos y mejores en el corazón. Si usted es un hombre casado, su esposa debe ser uno de los miembros de esta alianza. Siempre existe entre ustedes un estado normal de la confianza y aswa empathy. Otros miembros de esta alianza puede ser su madre, padre, hermanos o hermanas, o algún amigo cercano o amigos. Si usted es una persona a su pareja, si la tiene, debe ser miembro de la alianza. Esto no es una broma, que ahora está estudiando una de las leyes más poderosas de la mente humana y que sirva a sus propios intereses en serio y sinceramente siguiendo las normas establecidas en este capítulo, a pesar de que no puede estar seguro en el que le llevará. Aquellos que se unen con usted en la formación de una alianza amistosa con el propósito de que ayuda en la creación de una mente maestra debe firmar, con usted, su estado de cuenta del objeto de su principal objetivo definido. Todos los miembros de la alianza debe estar totalmente familiarizado con la naturaleza de su objeto en la formación de la alianza. Además, todos los miembros deben estar de acuerdo caluroso con este objeto y en plena simpatía con usted. Cada miembro de la alianza debe ser suministrado con una copia escrita de su estado de cuenta de su objetivo principal definido. Con esta excepción, sin embargo, que se le indique de forma explícita para mantener el objeto de su principal objetivo a ti mismo. El mundo está lleno de tames dudar y que va a ser su causa. No es bueno tener estas personas traqueteo de cerebro burlarse de usted y sus ambiciones. Recuerde, lo que usted necesita es apoyo y ayuda amistosa, no la burla y la duda. Si usted cree en la oración, que se le indique que su objetivo principal definido el objeto de su oración en, por lo menos una vez cada 24 horas, y más a menudo si es conveniente. Si usted cree que hay un Dios que puede y va a ayudar a aquellos que están sinceramente tratando de estar al servicio constructivo en el mundo, seguro que sientan que tiene derecho a él solicitar la ayuda en el logro de lo que debería ser el más importante cosa en la vida de usted. Si los que han sido invitados a unirse a su alianza amistosa creen en la oración, les pregunto, también, incluir el objeto de esta alianza como una parte de su oración diaria. Viene, ahora, una de las reglas más esenciales que debe seguir. Arregle con uno o todos los miembros de tu alianza amistosa indicar a usted, en los términos más positivos y definitiva de que dispongan, que saben que pueden y van a darse cuenta del objeto de su principal objetivo definido. Esta afirmación o declaración deben hacerse por lo menos una vez al día, con más frecuencia, si es posible. Estos pasos se deben seguir persistentemente, con plena fe en que le llevará a donde quieres ir. No va a ser suficiente para llevar a cabo estos planes de unos pocos días o unas pocas semanas y luego suprimirlas. Debe seguir el procedimiento descrito. Hasta
alcanzar el objeto de su objetivo principal definitiva, independientemente de la hora requerida. De vez en cuando puede ser necesario cambiar los planes que ha adoptado para la consecución del objeto de su principal objetivo definido. Hacer estos cambios sin duda. Ningún ser humano tiene la previsión suficiente para construir planes que no necesitan de alteración o cambio. Si algún miembro de su alianza amistosa pierde la fe en la ley conocida como la mente maestra, retirar inmediatamente ese miembro y le reemplazará con otra persona. Sí, él tuvo éxito, pero casi no. Así lo hicieron Robert Fulton y Abraham Lincoln y casi todos los demás a los que llamamos éxito. Jamás hombre alguno ha logrado un éxito que vale la pena que no lo hizo, en un momento u otro, encontrarse a sí mismo con al menos un pie colgando muy por encima del borde del fracaso. Andrew Carnegie dijo que el autor de este curso que había visto en la necesidad de reemplazar a algunos de los miembros de su mente maestra, de hecho, afirmó que prácticamente todos los miembros de los cuales su alianza fue compuesta originalmente, con el tiempo, ha eliminado y reemplazado por otra persona que pudiera adaptarse más fielmente y con entusiasmo al espíritu y objeto de la alianza. Usted no puede tener éxito cuando está rodeado por los asociados desleales y poco amigable, no importa cuál sea el objeto de su principal objetivo definido. El éxito se basa en la lealtad, la fe, la sinceridad, la cooperación y las otras fuerzas positivas con las que hay que recargo por su medio ambiente. Muchos de los alumnos de este curso va a querer formar alianzas amistosas con aquellos con los que se relacionan profesionalmente o en los negocios, con el objeto de lograr el éxito en su negocio o profesión. En estos casos, se deben seguir las mismas reglas de procedimiento que se ha descrito aquí. El objeto de su principal objetivo definitivo puede ser uno que beneficiará a usted en forma individual, o puede ser que beneficie a la actividad profesional con la que está conectado. La ley de la mente maestra funcionará de la misma en ambos casos. Si no, ya sea temporal o permanentemente, en la aplicación de esta ley será para la razón de que algunos miembros de su alianza no entró en el espíritu de la alianza es la fe, la lealtad y la sinceridad de propósito. La última frase es digna de una segunda lectura. El objeto de su objetivo principal definida debe convertirse en su hobby. Usted debe conducir este hobby de forma continua, así que debería dormir con él, comer con ella, jugar con él, trabajar con él, vivir con ello y pensar con él. Lo que usted quiere usted puede obtener si lo desea con la suficiente intensidad y seguir queriéndolo, siempre que el objeto que se desea es una dentro de la razón y que realmente creen que lo conseguirá. Hay una diferencia, sin embargo, entre simplemente querer algo y creer realmente que lo conseguirá. La falta de comprensión de esta diferencia ha significado el fracaso a millones de personas. Los hacedores son los creyentes en todos los ámbitos de la vida. Los que creen que pueden conseguir el objeto de su jefe definitivo objetivo no reconocen la palabra imposible, tampoco reconocen la derrota temporal. Ellos saben que van a tener éxito y si uno falla el plan rápidamente se reemplazan con otro plan. Cada logro notable se encontró con algún tipo de contratiempo antes de que llegara el éxito. Edison hace más de 10.000 experimentos antes de que consiguió que el primer registro de la máquina que habla las palabras, María tenía un corderito. Si hay una palabra que debe destacarse en su mente en relación con esta lección, es la palabra perseverancia. Ahora tiene en su poder la llave maestra del éxito. No tienes más que abrir la puerta del templo del conocimiento y entras en el hotel, pero hay que ir al templo, no vendrá a vosotros. Si estas leyes son nuevos para usted el salir no será fácil al principio, usted tropezar muchas veces, pero seguir adelante. Muy pronto se llega a la cima de la montaña que ha estado subiendo, y veréis, en los valles más abajo, el rico patrimonio de conocimientos que será su recompensa por su fe y esfuerzos. Todo tiene un precio. No existe tal posibilidad como algo por nada. En sus experimentos con la ley de la mente maestra está compitiendo con la naturaleza, en su forma más alta y más noble. La naturaleza no puede ser engañado o estafado. Ella va a dar hasta que el objeto de sus luchas solo después de haber pagado su precio, que es continuo, implacable, persistente esfuerzo. ¿Qué más se puede decir sobre este tema? Se le ha mostrado qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo y por qué debe hacerlo. Si va a dominar la siguiente lección, en confianza en sí mismo, a continuación, tendrá la fe en ti mismo para que pueda seguir con las instrucciones establecidas para su información en esta lección. Maestro de los destinos humanos estoy. Fama, amor y fortuna en mis pasos esperan.
las ciudades y los campos que camino. Penetro desiertos y mares remotos, y pasando por Obel y Mart y el palacio, tarde o temprano me llamo, espontáneamente, una vez en cada puerta. Si dormir, despertar, si banquete, levantarse antes me doy la vuelta. Es la hora del destino, y los que siguen a alcanzar todos los estados deseos mortales y conquistar todos los enemigos guardar la muerte, pero los que dudar o vacilar, condenado al fracaso, miseria y aflicción, búscame en vano e inútilmente implorar. Yo no contesto, y vuelvo más. Ingalls. Dejando de ampliar su visión se ha mantenido algunos hombres haciendo una cosa toda su vida.